Poderoso Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por todas las cosas que tú tienes obrando en nuestra vida. Nos has mostrado, Señor, caminos de justicia, de verdad, de gracia, por lo cual, Señor, estamos agradecidos cada día, porque tu palabra no cambia, no muda, no deja de ser, es fiel y verdadera. Bien lo dijiste, los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra, Señor, permanecerá. Señor, reconocemos que este libro de Proverbios tiene tanta palabra, tanta revelación, tiene tanta dirección en nuestra vida. Y cómo no agradecerte, Jesús, cómo no honrarte, Dios, si hoy más que nunca te estás mostrando a nuestra vida de la forma más gloriosa, Señor, como nunca antes lo hemos podido haber visto. Por ello y por todas las cosas, Señor, nos gozamos en ti, mas oramos para que tu sangre preciosa nos limpie todo pecado, maldad, y aún abra nuestros ojos, Señor, y también los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, Señor, donde tu palabra pueda correr como ríos de agua viva, Dios de los cielos, y nos permita vivir delante de ti como un pueblo santo. Gracias te damos, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, mi Señor. Amén, amén y amén. Bueno, en esta oportunidad, estudiando más este hermoso libro de Proverbios, para poder hallar la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, vamos a mirar un punto que también está muy enlazado en esta verdad referente a lo que es cuando Proverbios le habla. Recuerdan que veníamos hablando de que la sabiduría le habla en forma de papá, de maestro, le habla en forma de mujer. La sabiduría se revela y se manifiesta de muchas formas, pero le habla al simple, le habla al necio, le habla al escarnecedor, le habla al pecador, le habla al hijo. Recuerdan, le habla al padre, le habla a la mujer, a la madre. O sea, Proverbio le está hablando a una multitud muy específica para impartirle sabiduría, para impartirle gracia, para impartirle favor. Pero también habla de una forma clara y directa. Habla de una forma de tal manera que en esta hora vamos a ver lo que es quién es Dios y el hombre. Cómo es que ellos están tan manifestados en este pasaje y en este libro de Proverbios, que a veces lo hemos leído, pero muy pocas veces lo hemos podido llegar a entender en esa magnitud. Así que podíamos nosotros comenzar a abrir este libro de Proverbios al azar y poder sacar la muestra de esta sabiduría que puede darle la impresión de que su conocimiento religioso es tenue e indefinido. Pero si bien es cierto, esto es para hacer mirar al lector en una forma hostil. O sea, como mirando que, solo son palabras. No. Para muchos de repente que puedan sentirse así, crean que es así. Y que de repente no es algo que los ayude a ir más lejos aún. Pero sabes, te quiero decir algo. Si preguntas por un Dios verdadero, aquí lo vas a encontrar en Proverbios. Sí, vas a encontrar a un Señor en este libro, un Señor que no es el hombre mismo, pero la meta real es que conozcan lo que significa la palabra prosperidad. Porque en verdad aquí vamos a encontrar tres evidencias de que Dios es el autor y al fondo de este libro de Proverbios. O sea, Él es el causante, Él es el que está impartiendo, el que está instruyendo, el que está dirigiendo su palabra y lo está manifestando de muchas formas y de muchas maneras para que todos los que están aquí puedan entender el mensaje que Dios le tiene para ellos, la sabiduría que te ha impartido, la ciencia que está siendo otorgada, porque este libro distingue entre la prudencia y la moralidad. Esto tiene que ver con la humanidad, definitivamente. Tiene que ver con el hombre. Estoy hablando hombre, no estoy especificando género sexual. Estoy hablando en plural, hombre y mujer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el autor es consciente de que el pecado está allí. A la vez, Dios en este libro de Proverbios es el mismo Dios que también está en los antiguos testamentos. Así que no vamos nosotros a derivar a que solo Proverbios, no. Ese mismo Dios que encontramos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el mismo Dios que está hablando aquí del libro de Proverbios. Y a la vez, esta es una lección que vamos a tener que considerar como las evidencias de la grandeza de su amor de Dios por el ser humano, por el hombre.
Y en ello vamos a mirar muchas instituciones que Dios ha puesto y que caben dentro de este libro de Proverbios. ¿Sabes para qué? Para manifestarse Él al humano, al ser humano, al hombre, para darse a conocer su sabiduría, su entendimiento, sus razones, sus dichos, sus leyes. Todo lo va a hacer Él para que el hombre en cualquier etapa de desarrollo, de crecimiento, pueda entenderlo. El niño, el joven, el adulto, el anciano, la mujer, siendo madre, siendo hija, él le va a hablar. Dios se va a revelar. Él va a manifestar todo ese pleno conocimiento y lo va a hacer de las formas que de repente muchos de nosotros ni siquiera los hemos imaginado. Pero si hay algo que este libro va a comenzar a distinguir entre la prudencia y la moralidad, está basado en qué? En que este libro de Proverbios va a ser tan específico hablando de ello. ¿Por qué? Porque le va a poner prioridad. Le va a poner prioridad sobre la prudencia. Y Proverbios nos enseña que lo justo y lo provechoso se encuentran muy juntos. Recuerda esto, por favor. Que lo justo y lo provechoso se encuentran muy juntos. Pero cuando se separan, este libro dice que nosotros siempre debemos seguir juntos. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar el don que va a ir contra el soborno. Sí, vamos a encontrar. Porque recuerda, donde hay un justo, siempre se levantará un injusto. La copia. Hola Ismaelito, ¿cómo estás? Siempre se levantará una copia. Y aquí es donde todos nosotros tenemos que marcar esta línea delgada que va a aperturarnos a que nosotros podamos entender. Tenemos el privilegio y la oportunidad de hacer lo bueno. Es más, se nos ha estimulado a nunca cansarnos de hacer lo bueno. Pero siempre va a determinar el corazón del hombre si quiere permanecer en él o simplemente lo deja. Por eso miramos nosotros en Proverbios 18, 16, que comienza a mostrarnos cuando dice, y la dádiva del hombre le ensancha el camino y lo lleva delante de los grandes. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso para tu vida? La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes hombres. Qué tremendo esto. Para muchos de nosotros de repente podamos decir, bueno, yo lo he hecho solo. No. Job decía esta palabra, todo lo bueno desciende de lo alto. Todo lo bueno. Así que tenemos que reconocer que es Dios, ese grande Dios que ha hecho que todo lo que anhela tu corazón se haga realidad. Y es tan grande ese amor que tiene por el hombre, que incluso lo ha llevado hasta delante de los grandes hombres de la tierra. ¿Habrá algo, dice el Señor, que lo hagas tú sin Él? Porque la Biblia es claro, la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer y fuera de mí no hay nada. O sea, entiende bien esto. No es tu sabiduría, no es tu esfuerzo, es su gracia, ese don, ese favor, esa dulce presencia que habita contigo, la que está haciendo que todas las cosas te vayan bien. Reconócelo, por eso dice la palabra, en todos tus caminos, para que todo te vaya bien. Pero en este libro de Proverbios, no tomará otro paso más allá, sino que nos va a marcar el punto tan claro para que nosotros podamos centrarnos aquí por un momento y comenzar a comprender. Porque mira lo que dice Proverbios, el impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. Proverbios 17, 23. Oh, mira. ¿Qué es lo que quiere darnos a entender este pasaje? Que es inmediatamente evidente que nuestra preocupación debe ser la justicia, no el éxito personal. Y si algún momento en tu vida lograste el éxito, recuerda que toda buena dádiva desciende de lo alto, toda gracia, toda bendición, todo favor, todo socorro, toda ayuda viene de lo alto. No digas, mi poder y mi fortuna me dieron esta riqueza. No.
No, sino di, el Dios grande y sublime me ha bendecido en toda obra de mis manos. El punto que define esto empieza cuando nosotros leemos en el 18:16. Mira lo que dice Proverbios. Cuando habla diciéndonos esta verdad. La dádiva del hombre le ensancha el camino y lo lleva delante de los grandes. Esto leíamos para que nosotros podamos comprender lo que tuvo que pasar en este mismo pasaje ilustrado en el Antiguo Testamento, hablando de Jacob y Esaú. Eso lo encontramos en Génesis, definitivamente, Génesis 32, del 1 al 21. Y encontramos cómo los dones de ganado fueron enviados delante de Jacob para preparar el corazón de Esaú. Pero Jacob no se atrevió a pervertir la justicia con un soborno. No, no, no. Él entendió muy bien este aspecto. Él definió eso muy claramente. Así que si hay algo que estos pasajes tienen que hablarnos, es que tienen que hablarnos de esa piedad y de la sabiduría que siempre van juntas. Piedad, escucha lo que te digo. El cristiano no sigue la piedad simplemente porque es provechosa. Más bien el cristiano pone por obra la sabiduría de Dios para manejar asuntos diarios, porque fue esta la misma sabiduría que creó el mundo y que lo mantiene. Proverbios 8 lo habla de una forma clara y lo comienza a anunciar para que nosotros comprendamos cómo es que todas las cosas surgen en la vida, cómo es que todas las cosas se mueven en este mundo. El no conocerlo es el peor error de la vida. Porque Proverbios 8 nos habla la sabiduría en su esplendor, en todo su conocimiento de causa y origen, de todo lo bueno que Dios tiene para el hombre. Proverbios 8 lo da a conocer. Lo habla de una forma muy grande. Y es algo que todos nosotros tenemos que comprender. Todos nosotros tenemos que buscar. Pero el autor es consciente que en el camino se puede pecar, que vas a encontrar el pecado. Porque el autor de Proverbios tiene una conciencia del pecado, la cual podría estar presente solamente si hubiera un Dios al fondo. ¿Y sabes por qué? Porque aquí hay algo que tiene que ser definido en el corazón del hombre. Mira, déjame compartirte estos ejemplos, porque en estos ejemplos vas a poder encontrar con mayor exactitud de esta verdad. Proverbios marca esta palabra diciendo, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29 lo dice. ¿Quién podrá decir? Si tú vas a Isaías, dice, porque tus justicias son como trapo de inmundicia delante de mí, y como podrida llaga está desde la coronilla de tu cabeza hasta las puntas de tus pies. Si hay algo que tenemos que entender, es que acá hay algo que todavía no nos ha sido revelado. Es que estamos mirando con nuestros ojos terrenales y no estamos mirando con la mente de Cristo. ¿Qué es lo que en verdad Dios quiere? Alguien podrá decir, como dice Proverbios, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado. ¿Alguien? Mira lo que dice Proverbios 24:12. Porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, el que lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Si comienzas a meditar sobre esto, te vas a dar cuenta de que hay un Dios que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña, y que nada se le es oculto, porque estamos desnudos delante de Él. Nadie podrá decir, yo no sabía, no, yo no podía, no. Él es el que pesa los corazones. Recuerda esa palabra. Él es el que pesa los corazones. Es el que mira por tu alma. Si tus emociones son justas, tus deseos son justos o no. Si tu prioridad es Él, el amor de tu vida, o otras cosas que este mundo te ha podido haber otorgado. Entonces, la Biblia dice, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras.
Oh, esto es interesante, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque nos va aperturando a poder darnos cuenta que a veces inconscientemente o ignorantemente o simplemente no lo queremos hacer, a pesar que lo sabemos. Por eso les decía, cuando nosotros más buscamos esta verdad, vamos a encontrar el pecado en el camino. Lo vamos a encontrar y vamos a tener que definir qué vamos a hacer con ello. Sí, pero nadie podrá decir, como dice Proverbios 24:12, que ciertamente no lo supimos. O como dice Proverbios 29, yo he limpiado mi corazón y estoy sin pecado. Nadie podrá decir eso. Porque hay alguien que ve más allá donde tú todavía no has logrado ver. Aunque digas, he hecho todo, Señor, todo he hecho para ti. Pero ¿qué si te digo que Dios te dice? Eso lo hiciste tú, para ti, no para mí. Porque cuando yo quiera algo para mí, yo te lo pediré a ti. ¿Por qué? Porque hay gente que ejercen ejercicios religiosos y muchas veces nunca compran favores. Sí, Proverbios habla de una forma clara. Proverbios dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado como pecado. Así de simple. Así de simple. Porque lo que dice Proverbios es el que aparta su oído para no oír la ley. O sea, ¿no quieres escuchar algo justo, bueno y recto? ¿O solamente quieres tus conceptos, ideas y pensamientos? Bueno, pues Dios te dice que tu oración también será abominable. ¿Por qué? Porque escuchaste más la voz de tu mente que la voz del corazón de Dios que te hablaba. Qué tremendo, ¿verdad? Porque en esta verdad tocante a la oración también está aplicado el sacrificio. ¿Y cuánto vale el sacrificio cuando vives en una vida de oración? ¿Cuánto vale tu oración cuando tienes una vida de sacrificio? Oh, eso pesa delante de la presencia de Dios. Y será como dice, y que buscarás, clamarás y Jehová te responderá. Mira lo que dice Proverbios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15:8. O sea, ¿qué estamos entendiendo cuando leemos estos versículos? ¿Qué es lo que Dios quiere darte a conocer? ¿Sabes cuánto vale tu sacrificio y complementado con tu oración? ¿Cuán acepto es delante de Él? Porque su corazón es plácido para con todas las cosas buenas que haces en la vida. Porque no te cansaste de hacer lo bueno, no cansaste de creer, no te cansaste de hacer lo justo, lo íntegro en tu vida. Porque Proverbios 21:27 dice, el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Imagínate. Uno tiene que aprender a dejar el pecado en un arrepentimiento que obra. Porque Miqueas 6:8 dice esta palabra. Y tenemos que nosotros comenzar a hoy más que nunca, cuando leemos este pasaje del libro de Miqueas, vamos a buscarlo, por favor. Miqueas 6:8 dice esta verdad. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh, qué tremenda palabra, hermanos. Y qué poderosa es a la vez, porque esto es todo lo que Dios quiere de ti. Esto es todo lo que Dios desea de ti. Y donde la misma palabra hebrea
que se traduce para misericordia, aparece muchas veces aquí en Proverbios. Sí. Mira lo que dice Proverbios: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Proverbios 16:6 dice esa verdad. ¿Por qué nos enseña esto, Señor? Porque tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que declarar la palabra. Si no, Proverbios no dijera esta verdad: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Todo empieza con la confesión. Y lo segundo que Dios espera es que te apartes, no vuelvas a caer en lo mismo. Entonces, cada momento que tú comienzas a desear salir y romper todo lazo que te arrastra a lo malo, tiene que empezar con ¿qué? Con el arrepentimiento, y segundo, con el apartarte de aquello malo que sabes que no te estoy llevando a la presencia de Dios. Tienes que apartarte. La confesión es importante. Las obras de arrepentimiento son importantes. Así que, ¿qué podemos nosotros decir respecto a esto? Que el mismo Dios de los demás libros que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que nos vuelve a hablar aquí en este pasaje del libro de Proverbios. Porque de unos 100 proverbios que se menciona a Dios, todos menos una docena emplean el nombre del pacto de Yahvé. El pacto de Yahvé. Recuerda, al examinar nosotros en el sentido profundo esta frase de lo que es el temor de Jehová, aquí en este libro nosotros encontramos que se habla de un pacto que debe existir entre Dios y el hombre, y este es el Dios y el pacto del resto del Antiguo Testamento. Si nos fijamos, dice el temor de Jehová, quiere decir en esta verdad, porque muchas veces nosotros lo hemos leído. Sí, hemos leído esta verdad, lo hemos escrito, porque David decía en los Salmos 119, Señor, enséñame tu ley, Señor, enséñame tu pacto y lo amaré, Señor, enséñame tu estatuto, enséñame tus decretos. Pero ¿cuánto es para ti esta verdad? Y por falta de conocimiento y de sabiduría, quebrantamos a veces los pactos de Dios. Pero ¿cómo empieza el temor de Jehová? Permíteme decírtelo. Considero que esto es uno de los puntos que todo cristiano debe aprender a entender. Empieza con el conocimiento de Dios. Sí. Empieza ahí. ¿Y qué dice Proverbios respecto a eso? Oh, vamos a verlo. Proverbios 2:5, la Escritura nos dice esta verdad. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo primero que Dios te dice, que empieza el hombre a creer en Dios cuando tiene el conocimiento de quién es Dios. Pero empieza ¿cuándo? Cuando el temor de Jehová es casi sinónimo del término de la palabra conocimiento de Dios. Porque el 9:10 de Proverbios dice esta verdad también. Dice la Escritura, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Oh, qué maravilloso. Qué maravillosos pasajes. Estamos hablando que cuando hablamos nosotros el temor de Jehová y el conocimiento de Dios son sinónimos. Que Él sigue siempre siendo Él mismo. Si no dijera en Proverbios 3:6, no nos dijera que reconócelo en todos tus caminos, hablando literalmente de conócelo, porque dice reconócelo, pero el término es conócelo en sí. Ten una experiencia con esa verdad, ten una experiencia con su palabra, ten esa experiencia, porque
Todo lo que dice Proverbios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahí empieza. Porque reconocer no solamente es un remordimiento. No, lo que la Biblia quiere darnos a entender es conócelo todos los días de tu vida. Todos los días, cuando te equivoques, reconoce que te equivocaste y pide perdón, pero vuelve a hacer lo bueno. Arrepiéntete, vuelve a hacer lo bueno. No puedes vivir solo con algo que sabes si nunca lo has vivido. Tienes que vivirlo. Por eso la palabra es conócelo. Conócelo hoy, mañana y siempre. Conócelo. El que lo reconoce solamente puede ser por una circunstancia, una adversidad de la vida, pero hasta ahí llega. Pero no es el propósito de este pasaje, sino es que lo conozcamos todos los días de nuestra vida. ¿Y qué va a hacer Dios con la vida de estos hombres que lo reconocen? Dice, va a enderezar sus veredas. Qué tremenda palabra. Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos a tener el temor de Jehová y cómo aprendemos el conocimiento de Dios? Empezamos con esta verdad. ¿Cómo es que nosotros llegamos entonces a empezar a creer en Dios? Bueno, aprendemos a tener confianza en Dios. Sí. Todo lo que Proverbios capítulo 3 expresa es que dice, fíate de Jehová. ¿Sabes? Te está diciendo, confía en Jehová. En este versículo 5 también dice la palabra, teme a Jehová. Como lo vuelve a hacer en capítulo 7. En el mismo énfasis de la palabra. Comienza a hablarte que es bueno, importante que confíes en Dios, que tengas confianza. Porque dice la Escritura, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Te puedes equivocar. Tus sentimientos te pueden hacer la pasada, pero si confías en la ley de Jehová, nunca serás avergonzado. Nunca. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Eso está sujeto a que el que confía en Jehová es alguien que está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros demostramos que confiamos en Dios? Porque simplemente obedecemos a lo que Él dice. No lo cuestionamos, no lo razonamos, no, obedecemos nada más. Porque el que tiene confianza, no hay duda, no hay temor, no hay incertidumbre. Simplemente hay confianza, hay accionar. Por eso es importante que nosotros comprendamos esto. Porque aunque muchas veces el hacer planes es del justo, eso lo dice Proverbios 20:18, pero nuestros planes están sujetos a la voluntad de Dios, porque Proverbios 19:21 lo comienza a dar a conocer para que nosotros comprendamos que si bien es cierto, nosotros tenemos la facultad de hacerlo, pero mejor es cuando lo aprendemos a poner en los planes de Dios. Y esto es lo que dice el 19:21 de este libro de Proverbios. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer con tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere Él que tú hagas las cosas con convicción, con confianza. ¿Por qué? Porque has aprendido los consejos de Dios. Has aprendido a ir en obediencia. Porque hay muchas de las cosas que Dios nos va a permitir incluso. Va a permitir que logremos metas, objetivos en la vida con un solo propósito. El que pueda ayudarnos para garantizar todos los logros que llegues a alcanzar en esta tierra. Él va a llevarte a ese nivel. Porque Proverbios marca esta verdad. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Ha visto eso? Él quiere que tengas días buenos, que Él quiere que tengas días de bendición, proyectos alcanzados, metas realizadas, pero está aquí el punto que muchas veces nosotros a veces pasamos por alto. Porque es de Jehová es el que da la victoria, el que da el éxito, el que da el triunfo, el que da la bendición.
Puedes tener proyectos, metas personales, pero recuerda que es Dios quien las lleva a ser realidad. Es Dios. Por eso planes puedes tener, pero él quiere ser el que se comprometa que en tus planes sean alcanzados. Y si Dios está contigo, como dice la palabra, ¿quién contra ti? Toda la instrucción que tiene este libro de Proverbios ha sido para este fin, que nos fiemos de Dios. Todo lo que Proverbios ha estado mostrándonos hasta ahora ha sido que tú lo conozcas, que lo reconozcas, que confíes en Él, que tengas esperanza en Él. Todo lo que Él ha querido eso. Porque Proverbios lo comienza a dar a conocer para que tu confianza sea en Jehová. Te las has hecho saber hoy a ti también, dice Proverbios 22:19. ¿Qué quiere entonces qué quiere Dios hacer contigo? Quiere que confíes, pues. Nosotros podemos ver más ejemplos en este libro de Proverbios, mirando referente al pacto entre Dios y el hombre, el compromiso que tiene Dios para bendecir al hombre, el deseo de Dios de involucrarse en los planes que tiene el hombre, y lo que Él quiere hacer es asegurarse que el hombre logre sus objetivos. Pero hay algo que tenemos que decirlo, sí, porque hablábamos nosotros referente al pacto que hay entre Dios y el hombre, pero la adúltera, la que abandona a su marido, la que se olvida del pacto de su Dios, ¿cómo queda? Porque si hay algo que Proverbios 2, capítulo 16 y capítulo 17 va a decirnos, es ese peligro que hay. Y lo voy a leer para que nosotros podamos comprender, ¿de acuerdo? Y dice 2, 16, 17, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Esta es la quebrantadura del pacto, que es lo que hace tan grave el pecado del adúltero. Sí, a veces nosotros decimos, bueno, pero ya no la amo, ya no la quiero, ¿sabes qué? Ya mucho tiempo estoy separado. Oh, recuerda, este es un pacto delante de la presencia de Dios. Este es un pacto y no se puede romper. Si no, miremos lo que la Escritura nos enseña. Cómo es que Agur entendía que sus pecados eran crímenes contra Dios. Y él mismo dice, no sea que me sacie y te niegue. ¿Hablando de quién? De Jehová. Eso lo hizo en el 39. Aún dice, se refiere al Señor no simplemente como Dios, sino como mi Dios. Eso lo marca mucho el 39, parte B. Para que nosotros tengamos una noción clara de la magnitud como Él entendía lo que se refiere al pacto y lo peligroso que es cuando alguien no lo comprende y toma la ligereza de estas cosas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo que dice el texto, ¿no? Y lo marca de tal manera en este pasaje de Proverbios, en los inicios de este libro, porque aquí está lo que todos nosotros debemos entender. Porque Jehová al que ama castiga, y como el padre al hijo a quien quiere. Él expresa una mejor relación entre Dios y el hombre en términos entendibles cuando dice, porque Jehová ama al que ama castiga. ¿Sabes? Dios no desecha a los que de repente se levantan a quebrar el pacto, pero Dios sí los castiga. ¿Cómo qué? Como la postura de un padre en relacionado a su hijo. ¿Por qué lo va a castigar? Porque lo ama. Porque verdaderamente quiere el bien. No lo va a abandonar, no lo va a desechar, no lo va a despreciar. No. ¿Le va a doler? Sí, sí le va a doler. Pero es bueno porque eso va a traer arrepentimiento. Tanto Proverbios como las instituciones de Dios nos dan a conocer las funciones que Él ha establecido en la tierra. Y que las instituciones que Él ha establecido es para que todos lo conozcan. Porque eso, el libro de Proverbios habla del individuo como principal y nos menciona a muchos sacerdotes
nos habla del templo y sucesivamente. Así que el lector o el que quiera entender o quiera cuestionar el derecho de este libro, estar entre los demás libros inspirados en el Antiguo Testamento, tiene que entender algo muy importante. El libro no subraya las instituciones religiosas judías. Estas instituciones van supuestas y entendidas en el trasfondo de este libro. Marquemos un punto muy claro aquí. ¿Por qué? Porque miren, miremos esta verdad. ¿Y cómo lo vamos a llegar a comprender? Mira, permíteme leerte lo que dice este pasaje de Proverbios 21:3. Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que el sacrificio. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con la oración y el sacrificio, ¿verdad? Pero, ¿en cuál de ellas se complace Dios? ¿En cuál? En hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que el sacrificio. ¿Sabes? Podemos conocer a Dios de la forma más íntima que ningún hombre ha podido conocerlo. Si nosotros llegamos a entender estas dos palabras que nos expresan este verso del 21, el verso 3 de Proverbios. Hacer justicia y juicio es a Jehová. Aceptación, aprobación, impartición de gracia de parte de Dios. Más que todo lo que puedas hacer tú con tu sabiduría y con tu conocimiento. Pero ¿cómo empieza eso? Tiene que empezar por la revelación. Traduzco. Tiene que empezar con la manifestación de la ley de Dios en tu vida. Sí. Si no, Proverbios no hablaría mucho de ley, no hablaría mucho de pactos. Pero 28:4 de Proverbios dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contenderán con ellos. Aún en el 29, verso 18 de este mismo pasaje de Proverbios, dice la Escritura, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Qué tremenda palabra. Y qué hermosa a la vez. ¿Sabes por qué? Porque todas las cosas empiezan cuando nosotros conocemos la verdad. Los cambios empiezan cuando conocemos la verdad. Las bendiciones empiezan cuando conocemos la verdad. La vida comienza cuando conocemos la verdad. La liberación empieza cuando conocemos la verdad. El gozo viene cuando conocemos la verdad. No hay nada de lo bueno que Dios ha preparado para el hombre que no empiece con la verdad. Pero cámbiala y estarás saboreando lo contrario a todo lo que Dios ha preparado para ti. Rehúsa obedecerlo y estarás experimentando todo lo que Dios nunca quiso que tú pasases en la vida. Así de simple es las cosas. Porque cuando el hombre deja la ley de Dios, o sea, cuando te digo que deja la revelación del conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida, todo llega a ser relativo en ti. Todo. ¿Eso qué quiere decir? Que para este hombre no hay ni bueno ni malo. Entonces comienza a tomar las cosas a la superficialidad. Ya no discierne. Ya no tiene ni siquiera la plena certidumbre, ni la convicción, ni la certeza de saber que es bueno. Todo le es relativo. ¿Sabes por qué? Porque dejó la ley de Dios. Y todo empieza ahí. Así que el impío es aceptado, sino alabado. Esto es lo que pasa, ¿no? Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué pasó eso? Porque dejaron la ley de Jehová. Y si quieres mirar ejemplos referentes a estas cosas, podemos encontrar algo muy importante. El hombre puede alabar al tirano porque lleva a cabo el asunto que tiene éxito. Sí, podemos ver lo que tus ojos ven y aprobarlo en tu conciencia, pero ante los ojos de Dios son trapos de inmundicia. El hombre puede alabar al perverso porque su condición es interesante. Y nos olvidamos de qué. Nos olvidamos de su ley, nos olvidamos de su pacto, nos olvidamos de su persona, el mismo de Dios. Si nosotros no comenzáramos a estudiar este libro de Proverbios, no miraríamos con claridad toda esta verdad.
Y si hay algo que nosotros tenemos que recordar estudiando este libro de Proverbios, no solamente es el resto del Antiguo Testamento, sino la Biblia entera. Es la unidad de la Biblia, la evidencia del origen divino. Y en un resumen, podríamos decir lo que dijo este hermoso pasaje que nos narra la Escritura, diciendo que le haríamos un mal servicio a Proverbios si lo resistiéramos con el efod del sacerdote o el manto de un profeta, pues es un libro que rara vez nos conduce a la iglesia. Y como su propia figura de la sabiduría lo llama a uno en la calle o lo señala cosas en el hogar, su función en las escrituras es vestir la piedad con ropas de trabajo, mencionar que los negocios y la sociedad como esferas en las cuales hemos de desempeñarnos dando el crédito a nuestro Señor Jesucristo y las cuales hemos de buscar su capacitación. Eso es vital. Si pudiéramos nosotros analizar las influencias que llevan a la madurez en un carácter de un piadoso, bien pudiéramos ser hallados entre las agencias que llamamos naturales y que superarían por mucho a los que llaman sobrenaturales. Pero este libro de Proverbios certifica que si es verdad, para nada repercute a la gracia de Dios. Porque los duros hechos de la vida nos sacan a golpes de nuestra ignorancia, de nuestra insensatez. ¿Por qué? Porque son hechos de Dios, una escuela del carácter designados por Él. Son el propósito de la existencia. Porque el que oye, dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente los ha hecho Jehová. Lo podemos ver en el capítulo 20 de Proverbios, verso 12. Aún nos vuelve a decir en una apertura, desde un comienzo del capítulo 2, verso 5, dice, sin embargo, aunque todos vamos a la escuela de Dios, pocos aprenden allí la sabiduría, pues el conocimiento que Él procura instalar en el conocimiento de Él mismo es en la sumisión a su autoridad y la majestad. Esto es el temor del Señor. Nosotros solo comenzamos y continuamos con nuestra educación y hallaremos nuestra recompensa en un crecimiento de intimidad con el mismo Señor Jesús en el principio y es también el fin para la meta. Entonces entenderán el temor de Jehová, que hallará el conocimiento de Dios. Así es como muchas veces nosotros tenemos que mirar este pasaje de este libro de Proverbios. O sea que la prueba de la vida le han conducido a Dios. ¿Podemos decir eso? Que todo el tiempo en que he caminado en esta tierra me han llevado a reconocerlo a Él en cada etapa de mi vida. Para el entendido sí, para el que busca sabiduría sí, pero te aseguro que aquellos que despreciaron esa palabra, Dios no es amigo de ellos. Porque la revelación de Dios es manifestado en toda la Biblia y puede decirle exactamente lo que usted debe hacer para no desviarse del plan de Dios para tu vida, de lo designado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Tanto la Biblia como la vida misma están tratando de hacer volver a su creador y aún se someterá a Él para que así encontrar la vida. Qué tremendo. Jesús decía esta palabra, pensamientos de bien tengo y no pensamientos de mal. Todo lo bueno ha sido manifestado por Dios y Proverbios, en este libro de Proverbios, lo quiere dar a conocer a todo el ser humano en su esplendor. Y lo quiere dar a conocer de muchas formas, de muchas maneras. Terminando esta pequeña conclusión, Dios quiere que el hombre confíe en Él, que le siga y que le sirva. Ese es el plan perfecto. Por eso Jesús decía esta verdad: buscad el reino de Dios y su justicia. Y después que viene, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Sabes? Esto es lo que verdaderamente Dios está deseando de ti. Y voy a terminar esta lección del libro de Proverbios con esta última lección que acabamos de ver.
que tiene que ver el trasfondo de este libro de Proverbios, ¿no? Que es Dios y el hombre. Y cuán importante es que todo lo conozcamos y entendamos. Así que tenemos muchas razones más para estudiar. Y hoy terminamos esta lección y damos gracias a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho. Vamos a orar, amados hermanos. Señor Jesús, gracias. Me has regalado un tiempo tan hermoso de compartir este estudio del libro de Proverbios. Al entendido, al sediento de tu palabra, al necesitado, al herido, al enfermo, aún aquellos que quieren vivir delante de ti. Bendice sus vidas. Que tu palabra sea, Señor, trascendiendo en los corazones de cada uno de tus hijos. Y te doy toda la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.